Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y les doy la bienvenida a un episodio más de Fierros en el que hablaremos con Mark Fritzinger, uno de los animadores que pueden presumir haber trabajado prácticamente en todas las casas y estudios de animación. Una plática muy ilustradora. Disney, DreamWorks, han dado por todos lados. El buen Mark vino a platicar con nosotros, pero antes de eso quiero recordarles que este 19 de junio ya es Día del Padre, y pues me gustaría saber cómo es que ustedes lo van a celebrar. Si todavía no saben, e incluso si ya lo saben, tienen que darse una vuelta por la gran selección de regalos disponibles en los ya muy famosos Top K, donde hay regalos de los patrocinadores y amigos de la gente de Kiching. Ahí pueden encontrar juguetes, porque los papás también pueden comprar juguetes, gadgets, ropa, artículos deportivos y muchas más opciones para encontrar ahí el regalo perfecto. Lo único que tienen que hacer es visitar kiching.com y a la hora de entrar al Top K Papá también es y seleccionar su regalo, hacer su compra. La recibirán en 24 horas para celebrar como debe de ser este Día del Padre. Entonces agradecemos a nuestros amigos de Kiching, el servicio de comercio electrónico líder en México. Ahora sí, vamos a hablar con don Mark Fritzinger. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Eric Estrada. Están ustedes escuchando uno de los episodios que hacemos para Puentes, que se llama Fierros, dedicado a la gente que hace cine sin estar necesariamente frente a la cámara. Toda la gente que se involucra en el quehacer cinematográfico, desde los fierros como iluminación, edición, el vestuario, la escenografía, la fotografía, hasta gente que hace festivales de cine, o en este caso, gente que hace animación y diseño de arte. Ya hicimos alguna vez un programa de diseño de arte, lo postearemos en la bitácora de este episodio, para que tengan la otra referencia, pero ahora tengo la fortuna de tener como invitado a una de las personas que más gusto me da ver en los festivales de cine, porque desgraciadamente solo lo veo en los festivales de cine, pero sé que me lo voy a encontrar en las filas, en particular del Festival Internacional de Cine de Morelia, que es al que asiste de manera religiosa por muchísimas razones. Platicamos ahí más o menos lo que nos parecen las películas. Mucha gente de la prensa se acerca a pedir la opinión de Marek Fritzinger, que es mi invitado esta mañana. Estamos grabando a mediodía. Mucha gente, Marek, llega a preguntarte qué te parece la película y luego se fusilan tu punto de vista. Bienvenido a los micrófonos de Puentes y de Cine Garage, Marek. Gracias, Eric. Siempre es un gusto estar aquí. Soy fan de tu programa. Muchas gracias. Bueno, es la primera vez que vengo aquí. Ajá. Pero has estado de otra forma oyéndolo, sí, ¿no? O sea, sí, siempre soy muy fiel. Muchas gracias. Y siempre me acuerdo de nuestras pláticas, sobre todo en Morelia. Sobre todo en Morelia, que sí. es donde nos encontramos. Además, curiosamente, en las funciones tarde, en la noche, es donde más nos cruzamos, ¿no? Donde coincidimos. Nos quedamos ahí platicando un rato. Y sí, mucha gente de la prensa se fusila a tu punto de vista. ¿Cómo se siente eso? Sin ser crítico de cine, que la gente llegue y te diga, oye, ¿te gustó o no te gustó? ¿Qué digo de la película? Y van y lo dicen. Ah, sí, no sabía, pero qué bueno, me da gusto. Yo siempre he sido cinéfilo desde chico, entonces yo amo el cine y entonces es como una comunidad. Gente que aprecia el cine y que ve el cine, pues hay una fraternidad, ¿no? Que sea aquí en Morelia o en el Festival de Cannes o donde sea. Y ahora pues trabajas en el cine. Ahora entre la animación 3D, el diseño de arte, tu vida está dedicada al cine incluso en forma profesional. Porque ver los festivales, pues bueno, es como un disfrute que se tiene, pero tú también estás involucrado en esa parte del quehacer cinematográfico. ¿Cómo veías, ahora que nos dices que desde niño, cómo veías cine antes de dedicarte al cine?
Pues soy muy suertudo de poder hacer eso, ¿no? Porque mucha gente no hace lo que le gusta en la vida. Pues creo que es la mayoría, de hecho, que hacen porque tienen que hacer un trabajo, ¿no? Para pagar las cuentas. Y yo hago lo que me gusta, lo que siempre me ha gustado. Entonces, he tenido mucha suerte. A mí el cine me ha fascinado desde chico, desde niño veía las películas de animación, obviamente como todos los niños, sin pensar que yo algún día iba a ser profesional de cine de animación. Luego de adolescente yo iba a la cinemateca, yo veía Fellini, Pasolini, Antonioni. Todos los clásicos italianos. Los clásicos italianos me gustaban mucho y veía, Orson Welles y por temas, veía las películas por temas, por cineastas más bien. Y ya como cuando yo tenía, no sé, 14, 15 años y luego mi papá me llevó a ver Kubrick 2001, Odisea en espacio, cuando creo que tenía 15 años y como era una experiencia muy extraña para mí. O sea, era demasiado joven todavía para entender, pero siempre me ha gustado. Antes de mis compañeros que ahora en animación les gustaba ver los cómics, ¿no? Pero no tanto cine de arte, ¿no? A mí siempre me ha fascinado desde chico, ¿no? Pero a ver, vamos por partes. ¿En dónde ocurría esto? ¿Y cómo es que das el salto de ser un niño que está pues, viendo cine de animación a pasar a los grandes clásicos italianos? ¿Cuál fue el camino que, queriendo o sin querer, recorriste para pasar de esas mañanas en el cine viendo cine de animación a aventarte los Pasolinis y los Fellinis y luego el 2001? Sí, yo creo que mi papá en parte sí me inició un poquito, ¿no? Me llevaba a ver películas que él consideraba importantes, ¿no? Que yo debería ver, como el cine de Kubrick. Y me llevó, todavía me acuerdo mucho cuando creo que era más joven, no me acuerdo si tenía 12 años por ahí, me llevó a ver King Kong, la segunda versión. La del 76, ¿no? Exacto, sí. la con Jessica Lange. Jessica Lange. Y sí, me acuerdo que me impresionó. Todavía me acuerdo del cine afuera, era antes de los multiplex, entonces el cine eran unos cines grandes, como también la Ciudad de México había, ¿no? Había unos que en Reforma, ¿no? Sí, yo esa película la vi en el cine latino. Latino, ¿verdad? Exacto. Gigantesco, sí. Ya no existe. Entonces yo lo vi en un cine en mi ciudad natal, en Alemania, Colonia, que se llama El Capitol. Muy buen nombre para el cine, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo afuera tenía el monito, ¿no? El King Kong, ¿no? Y me acuerdo mucho, ¿no? Y creo que por algo como me inició un poco al gusto. Y luego yo solito iba a la cinemateca, solito a ver las películas y me empezó a gustar, me empezó a interesar y fíjate que era antes que yo había pensado trabajar en cine de animación. O sea, el cine el amor al cine me llegó antes, digamos que quizá hasta el amor, o sea, el gusto de hacer cine de animación, eso fue después. ¿Y cómo es que a la hora de estar interesado en el cine te vas metiendo poco a poco? ¿Qué estudiaste? Para que luego, a la hora de escoger trabajo, dijeras, pues yo voy a tomar el lápiz y el papel y de ahí voy a pasar a la computadora. Ese es el tránsito que me gustaría que describieras ahora. Claro. Lo que pasa es que mi generación no sabíamos. Yo era una generación que no sabíamos muy bien lo que íbamos a hacer. Creo que hoy en día veo que los chavos lo tienen mucho más claro. Quieren hacer tal cosa, para conseguirlo tienen que ir a tal escuela y estudiar, y por ejemplo, no sé, en animación que quieren trabajar para Pixar, los franceses van a estudiar en Gobelins, porque es la mejor escuela, y de ahí saliendo pretenden ir a Pixar o a DreamWorks y trabajar tantos años ahí y después regresarse. Ya tienen todo planeado. Yo no. Tú eras más hippie. Era más hippie. Bueno, era generación, más bien la segunda generación, ¿no? Hijo de hippie, ¿no? Hijo de hippie, sí. Entonces no tenía ni idea. O sea, ya hasta todavía como los 20s, ¿no? O sea, sí me decían que, pues, ¿qué quieres hacer? Pues, no sé, ¿no? A ver, ¿vas a estudiar algo? ¿No? ¿Tienes que hacer algo con tu vida? Entonces, obviamente, estaba yo viendo como qué sé hacer, ¿no? Entonces, el dibujo siempre fue algo que he hecho desde chiquito. O sea, siempre yo dibujaba como todos los niños, nada más yo nunca dejé de dibujar.
Eso es como la diferencia, ¿no? Todo el mundo dibujaba, me imagino que tú también, chico. Mal, pero lo intentaba. Bueno, igual no tan mal, ¿no? Pero luego lo dejaste. Porque era muy malo, justo por eso. Bueno, sí, bueno, a mí me gustaba y me decían que sí tenía ese talento, ¿no? Y mi mamá guardaba todos los dibujos, entonces yo tenía algo ahí en talento y siempre me ha gustado el cine. Pero yo nunca hice la conexión, ¿no? Del dibujo al cine hasta que yo me puse a trabajar en publicidad. Empecé a trabajar en agencias de publicidad haciendo lo que en ese entonces lo llamaban hacer layout. Entonces, con estos plumones de Pantone, hacías como la previsualización de lo que se iba a filmar, el pack shot, ¿no? Sí. Entonces, antes de Photoshop, ¿no? Entonces, hacía esto, las agencias, y de pura casualidad me topé con unos húngaros, unos animadores. Hay que saber que siempre en el este de Europa había una gran tradición de animación. Sí. En Rusia, en Hungría, en Polonia. Entonces Y animación de todos tipos, ¿no? De todos tipos, stop motion, dibujo, o sea, animación, o sea, pixelación, Cuadro por cuadro. Conocí estos animadores y me enseñaron lo que estaban haciendo y que está increíble, ¿no? O sea, estaban dibujando, era para un comercial, ¿no? Y era cine y dibujo, ¿no? Y dije, wow, que por primera vez tuve como un flash, ¿no? Como una iluminación. Dije, esto podía ser, ¿no? ¿Qué edad tenías, Marek? Y no, ya tenía yo, pues, yo creo tenía unos 18 años. O sea, ni siquiera habías terminado la universidad. No, todavía no fui a la universidad. O sea, fue Antes. Fue antes, sí. Fui como, sí, creo que, o sea, como hay 18, 19, no me acuerdo muy bien. Pero había terminado la escuela, ¿no? Lo que llaman la preparatoria, ¿no? Sí. Aquí. Y entonces estuve chambeando, los conocí y me dijeron, no, está muy padre. Y les dije que cómo se puede hacer eso, ¿no? Y me dijeron que tienes que ir a Hungría. ¿Ah, sí? Sí, a Hungría hay un estudio increíble que se llama Pannonia. Entonces, eso todavía era antes de caída del muro. Entonces era el bloque del este, ¿no? Dije yo, Hungría, ¿dónde está? No, no, tienes que ir a Budapest. Esa pared no me deja ver dónde está Hungría. Sí, cara. Entonces dije, ¿por qué no? ¿No? O sea, entonces yo me lanzo allá. ¿Qué te dijo tu familia? No, dije que estoy loco, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Dónde está eso, no? Y mi papá me decía, no vayas al este, me decían en inglés, ¿no? The best go west, ¿no? Y dije, no, pero... Fui allá, llegué a Budapest, conocí a un gran director de cine que después se convirtió en mi mentor, que ya falleció hace unos años, que se llama Joseph Gemes, que es un gran animador y director que ha ganado muchos premios hasta en el Festival de Annecy. Y él como me vio algo. O sea, yo fui allá con unos dibujos, no tenía estudios de eso, ¿no? Entonces, unos dibujos y dijo, pues está... Algo servirá. De algo servía, me puso a hacer unos como pruebas, ¿no? De animación, animar un personaje y hacer unos fondos y un storyboard. Y finalmente creo que lo que más le gustó fue la parte como de puesta en escena, de layout, lo que se llama layout en animación. Y me ofreció trabajo en una coproducción con Wales, con Inglaterra. Y así, o sea, de puro churro, ¿no? O sea, ¿Quién te lo presentó? ¿Cómo lo conociste? Porque lo platicas así como, lo conocí. Pues yo fui de aventuras. O sea, yo fui de aventuras, me lancé a Budapest con mi portafolio. Yo llegué al estudio y llegué ahí sin hablar húngaro, ¿no? Y dije, a mí me dijeron que aquí, o sea, conocí el sultanito de fulanito y me dijeron que... Me mandaron por acá. Ah, sí. Entonces... me pusieron en contacto con una productora, Emöke, que me acuerdo mucho de ella, que es muy amable, porque luego me hizo amigo de su hijo, Dani Horvat, y ellos como
les interesó, les llamó la atención. O sea, nunca habían, era yo un ovni, nunca habían visto alguien del occidente que quiere estar en el este, ¿no? Todos se querían escapar, ¿no? Querían ir para el otro lado. Sí, hombre, sí. Entonces dije, no, pues que, pues ese chavo, pues qué buena onda, ¿no? Pues primero, entonces me presentaron a ese director, me vio algo y luego esa productora me dijo que me iba a ayudar hasta que me quede en casa en su casa, o sea, en el cuarto de su hijo, que en eso entonces estaba viajando, ¿no? Y así fue la cosa, ¿no? Entonces me quedé un año ahí trabajando. Un año, y además de trabajar ahí, realmente conocí la animación, porque me hicieron proyecciones privadas de todo lo que se habían hecho, y entré en contacto con la animación realmente de autor. O sea, no era el cine de Disney o de Warner Brothers, era un cine de autor muy auténtico, altamente creativo. Y entonces, wow, o sea, esas cosas no lo había visto antes. Porque eso no se veía, además. No se veía mucho, y tenían su sala privada, entonces me enseñaron todo y estaban yo creo que les llamó mucho la atención, porque yo quería estar ahí. Entonces, loco que quiera estar aquí. Sí. Entonces, ahí nació realmente mi vocación, y dije que eso es lo que quiero hacer. ¿De qué lado del muro estabas cuando el muro cayó? Porque ya me entró la curiosidad. Yo estaba allá. ¿Tú estabas Estaba allá? allá. Eso fue en 89. Es que yo llegué a finales de 89, llegué a ese estudio. Y luego y entre el 89 y 90 fueron todos esos cambios. Sí. Y los trenes que dejaban, los húngaros eran como los más abiertos. Ellos dejaban pasar los trenes de Alemania del Este, que pasaban por Hungría y ya para irse al otro lado. Y los dejaban ya pasar, y todavía como en Checoslovaquia o en Alemania del Este todavía estaban como tratando como defender las fronteras hasta el último momento. Era como una película. Todo lo que sucedía en ese entonces era como un guión buenísimo para una película de suspenso, ¿no? Que hasta el último momento no se lo creyeron y no querían dejar, ¿no? Hasta que ya la gente estaba en la frontera con Alemania, o sea, en Berlín, y ya casi se querían saltar la barda, ¿no? Y todavía estaban ahí defendiendo, ¿no? Y yo estaba en Hungría cuando sucedía todo eso, pero yo era un chavo. Claro. Pues era un chavo que tenía yo 24 años, y entonces lo único que me interesaba es irme de fiesta y ligar chavas. Y cuando pasaba todo eso, ¿no? Ya ahorita digo que me hubiera quedado un año más. Sí, o hubiera sido un poco más maduro, igual hubiera como vivido más intensamente ese gran cambio político, ¿no? Sí. Histórico, ¿no? Y me imagino que esos cambios ayudaron también para que los estudios que estaban trabajando allá, con la gente que estaba trabajando allá, comenzara a conectarse con la animación que se estaba haciendo en el llamado Occidente, ¿no? Me imagino que también empezó a haber una retroalimentación y un cruce de información que permitió que mucha gente que animaba empezara a salir a otros lados, o al revés, mucha gente que estaba en otros lados animando llegara a Hungría también a aprender lo que estaban haciendo ahí. Fíjate que te voy a decir algo que fue un poco triste, en realidad, porque el cambio en general fue bueno, ¿no? O sea, trajo la libertad, y todo el bloque fueron oprimidos, ¿no? Estaban encarcelados, ¿no? Sí. Pero para la animación, el comunismo fue bueno. O sea, suena igual un poco radical, pero resulta que yo estoy de acuerdo, fue sí. bueno para la animación, porque todo eso se vino de abajo. O sea, ya después, cuando llegó ya el mercado occidental y todo tenía que ser rendible, ¿no? Y había que económicamente viable, le dio una torre al cine artístico de animación. Y todo lo que se hacían antes, pues poco a poco fueron cerrando los estudios. Claro. Y el mismo estudio donde yo aprendí, en Pannonia, pues hoy en día pues ya no existe como estudio de animación, nada más que era como una parte de audio, grabación de audio. Entonces desapareció, y todos los grandes artistas, directores que en ese entonces ya no están, o sea, ya no están, bueno, algunos ya fallecieron, claro, pero ya no podían hacer su cine, entonces desapareció. Entonces fue una parte un poco triste. Un poco triste, porque me imagino que los estudios funcionaban desde el esquema ideal del comunismo, es decir, eran estudios que producían, y lo subrayo, idealizando al
sistema de producción artística comunista. Esos estudios no buscaban una ganancia, estaban trabajando con los fondos necesarios para darle a la gente trabajo y darle a los artistas trabajo y que pudieran vivir lo mejor que se pudiera sin necesidad de generar ganancias extras, simplemente para generar el mismo dinero que necesitaban para sobrevivir. Por eso digo, es el sistema ideal del comunismo. Imagino que cuando entra la inyección de dinero y cuando entra la filosofía de tenemos que hacer películas para ganar más dinero, todo este esquema y todo este apoyo a artistas que no estaban pensando en eso, se viene abajo, ¿no? Así fue, exactamente, entendiste todo muy bien. Y nada más para darte un ejemplo, el director que fue mi mentor, Joseph Gemesh, tenía una película que se llama Heroic Times, tiempos heroicos. Y es una película preciosa. Haz de cuenta, es un cuadro animado, que es una película que dura como una hora, un poco menos de una hora, y es como la historia nacional, de la historia de Hungría, de un escritor que se llama Toldi. Es como es el escritor más conocido, y él adaptó la historia como de Hungría en un dibujo animado que es animado por cuadro con pintura de óleo por los animadores. Y entonces es una obra de arte. ¿Y sabes cuánto tiempo se tardó? 7 años. 7 años. Era algo impensable hoy en día, ¿no? En el mercado occidental, o sea, nadie te daría ese tiempo para hacerlo. Entonces Pixar a veces se toma esos tiempos rescatando la idea, pero al final de cuentas saben que tienen que hacer dinero. Sí, y no 7 años de producción, es más bien 7 años desde que le conciben una película, entonces trabajan un pequeño think tank, gente trabajando mucho la historia, y luego la producción rara vez pasa los 2 años, 1 a 2 años. Pero ahí sí fueron 7 años, eran 7 animadores y trabajaban en su casa, a veces en el estudio de manera muy artesanal, y entonces esas cosas ya después ya no se pueden hacer. Ya no. Pero la película me imagino que se puede ver por ahí, se puede encontrar. Sí, yo creo que se puede encontrar incluso en YouTube. Ok. Sí, vale mucho la pena. Es una joya de animación. Lo voy a apuntar. Creo que ganó el Gran Premio de Annecy en ese entonces. No me acuerdo exactamente en qué año. En los 80s, yo creo. Muy bien. Voy a hacer la primera pausa de este episodio y regresamos al salto de ahí a The Princess and the Goblin, a Asterix Goes to America, a Universal y a Disney. Que nos cuentes cómo es que sales de esa Hungría abatida por Occidente y llegas a la meca del Occidente. ¿Ok? Ahora venimos. Puentes. El Museo del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos, sobre nuestros deseos, sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos, un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad, directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan. El Cerebro, el mejor escaparate para la cultura es la calle. Con Jorge Zamarripa, Fernanda Franco y Gerardo Cárdenas. Nuevo episodio todos los lunes a la 1 p.m. Puentes.me. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Puentes. Estamos de regreso. Marek, saliste de la bellísima Hungría para aterrizar en la no menos bella California, ¿eh? La verdad, yo tengo mucho amor por California.
No sé si trabajaste ahí con Disney o trabajaste en algún otro lugar. Ese arco tan peculiar, me gustaría que la gente lo supiera de tu propia voz. ¿Cómo es que sales de ahí? Y repito, el proyecto de Princess and the Goblin, Asterix Goes to America, cómo pasas por la Universal, cómo aterrizas en la meca de la animación, que creo que sigue siendo Disney, por mucho que nos gusten o no nos gusten las películas. Creo que el trabajo que se hace ahí en animación y la lista de animadores que han trabajado y que han salido de ahí la convierte en un referente universal. ¿Cómo conectas estos mundos que en apariencia pueden ser tan diferentes? Pues fíjate, no fue tan lineal la transición. Exacto. Pasé por algunas etapas. Primero me regresé a Alemania, ya viendo si había algún trabajo o algo, tocar puertas de algunos estudios, y trabajé un ratito, pero me di cuenta muy rápido que no había mucha manera de crecer. Los estudios no tenían, los pocos estudios que había no tenían, primero, apenas me iban a dar trabajo, porque ya había trabajado antes, como antes no, pero tampoco tenían interés en capacitar. Porque además Alemania sufrió una pequeña crisis a la hora de planear la unificación y de que el muro se vino abajo, ¿no? Hubo un impasse económico que detuvo al país algo de tiempo, ¿no? Sí, absorbieron un país en bancarrota. Claro. Entonces sí costó caro, pero no sé si estaba directamente ligado con digamos, mi desarrollo profesional en animación. Yo también en ese entonces en Alemania, tengo que decir que casi no había alemanes que trabajaban en animación. Como no había escuelas, no había formación, y no había profesionales, entonces todos los que trabajaban en los estudios en Alemania eran ingleses o irlandeses. No americanos, porque estaban muy lejos, pero ellos estaban cerca y ellos sí tienen una industria de animación, entonces les hizo más fácil de hacer venir esa gente en vez de capacitar a alguien como yo, ¿no? Que tiene interés, pero ¿para qué? ¿No? Este viene de Hungría, debe estar loco. Sí, entonces dije, ¿qué hago? ¿No? Ya no había trabajo en Hungría, me hubiera gustado quedarme más, pero en ese entonces ya no había otra producción. Entonces yo me enteré de una escuela en Irlanda, en Dublín, que proponía un programa que se llama el Diploma de Animación Clásica. Y además era el mismo programa de una escuela muy buena en Toronto, el Sheridan College. En ese entonces había como 3 escuelas, o sea, me puse a investigar un poquito, como qué opciones había. Había California Institute of the Arts, ¿no? CalArts, que en ese entonces yo creo que la colegiatura estaba en $20,000 al año, más los costos de vida. Dije, yo no puedo, no puedo pagar eso, ¿no? Entonces Sheridan College estaba un poco más económico, pues también estaba muy lejos, y estaba caro también. Y luego salió esta escuela en Dublín que proponía el mismo contenido, el mismo programa que Sheridan College, ¿no? El diploma en Classical Animation, nada más con un costo que era muy bajo, porque estaba sostenido por la Comunidad Europea, entonces ya no estaba tan lejos, y siempre Irlanda me había llamado la atención a este país, y dije, ¿qué? Pues me late, ¿no? Entonces me fui para allá, apliqué, y estudié varios años ahí en Irlanda. Además había en ese entonces estudios de animación en Irlanda porque había un tax incentive. O sea, ellos invitaron para como relanzar un poco su industria, porque Irlanda siempre ha sido un país pobre y con mucho desempleo. Con muchas limitaciones. Muchas limitaciones, a pesar de tener un gran espíritu. No, a pesar de que es un país muy trabajador. Muy trabajador y con gente muy, muy linda y gente muy influyente. Luego, incluso en Estados Unidos, la mayoría de los presidentes han sido de orígenes irlandeses. Y luego también han habido grandes escritores y músicos. Gran cultura, gran cerveza. Sí, gran cerveza. Entonces, a pesar de ser un país chico, y entonces ellos hicieron ese tax incentive y invitaron a estudios de animación a instalarse en Irlanda, y sin pagar, y no pagar impuestos durante los primeros 7 años. Vinieron varios estudios, como un estudio que se llamaba Don Bluth Animation. Don Bluth, los que saben un poco de animación, Don Bluth fue uno de los animadores de Disney, que él estuvo desde los años 80, de la nueva generación, ¿no? Después de la muerte de Walt Disney.
Y él trabajó en Sword in the Stone, creo que Fox and the Hound, más bien Fox and the Hound, varias películas, y luego se desesperó porque hubo como una crisis de identidad en Disney y él se fue y se llevó como muchos animadores y creó su propio estudio, Don Bluth Animation, y luego se fue a Irlanda y ahí abrió el estudio. Y justo cuando yo estaba estudiando en Irlanda había ese estudio, entonces fue una gran suerte porque muchos de los profesores vinieron a darnos clases, porque la calidad de una escuela siempre depende de los profesores, ¿no? ¿Quién te va a dar las clases? Entonces tuve suerte de tener profesionales del mundo de la animación. Que estaban trabajando en ese momento proyectos vivos, ¿no? Exacto, en películas de... había varias películas. Bueno, ellos empezaron con una película, The Secret of Nymph, que es un gran clásico de animación tradicional 2D. Es preciosa, fue la primera película de Don Bluth. Y luego han hecho varias películas de los We Are Back, de unos dinosaurios, y Fievel Goes West. Y estaban trabajando en una de esas películas. Ese es de Spielberg, ¿no? Sí, lo produjo Spielberg. Sí. Sí, ajá. Sí, cierto, eso es de Spielberg. Ahorita igual me confundí, porque Fievel sí fue de Universal. Pero ellos hicieron los de Secret of Nymph, los de We Are Back, y entre otras películas, ¿no? En Trolls, en Central Park, y entonces hay varios, así, pura animación 2D. Entonces yo estudié ahí unos 2 años y como después no pude entrar ahí en ningún estudio, en Irlanda me regresé a Alemania y ya como ya había trabajado, ya tenía experiencia. Además tenía esos estudios, entonces ya dijeron los estudios de Alemania, bueno, ahora sí puedes trabajar. Ya no te tenemos que capacitar, sí, ahora sí puedes. Puedes trabajar, pero bueno, vas a trabajar nada más de asistente, ¿no? Así. Sí. Órale, no sé. Entonces no duré mucho, no duré mucho en mi país. Digamos entonces, que Alemania no te ha tratado muy bien. En la animación, pues fíjate que no, ¿eh? Entonces, ¿qué hago, no? O sea, fue por obligación, ¿no? Un poco buscar suerte en otro lado, ¿no? Como dicen, el profeta, uno nunca es profeta en su propio tierra, país, en su tierra. Entonces, mandé mi portafolio me enteré que Disney abrió un estudio en París. Así fue. Ahorita ya estoy cerrando el círculo, ¿no? Todavía no estamos en California, pero ya estamos en Disney. Disney llegó a Europa. ¿Por qué? Eso fue atrás del gran éxito del Rey León, que sí fue como un éxito planetario en ese entonces. La película hoy igual parece poco dinero, pero hizo 300 millones. Hombre. Ya hoy en día los estudios dicen 300 millones, creo que no funciona la película. Cancelen la secuela, sí, cancelen la secuela. Pero en ese entonces sí fue muchísimo dinero y entonces dijeron que queremos expandir, hacer más animación, ¿no? Entonces ellos abrieron un estudio en Florida, en Epcot Center. Sí. Estoy hablando de feature animation, porque Disney también tenía estudios de televisión en varios lados, pero esos eran para sus largometrajes, sus clásicos, ¿no? Entonces abrieron uno en Florida y luego abrieron uno en Europa. Y me sé un poco la historia. Ellos mucho tiempo debatieron en dónde va a ser el estudio. En Londres, ¿no? Obviamente en Londres porque hablan inglés, el idioma, ¿no? Sí. Además, ya habían hecho Roger Rabbit, ¿no? Sí. Con Universal, entonces sería perfecto. Pero justo en ese entonces hubo una serie de atentados en Londres, entonces los gringos, los americanos sí se asustan. Se espantaron, dijeron, no, pues a ver, ¿qué otro lugar, no? Entonces dijeron que, bueno, igual Madrid, ¿no? O sea, buscaron un poco en el mapa, ¿no? Sí, lo más cerca para ellos, además, ¿no? Lo más cerca y lo más central, porque la idea de abrir ese estudio era atraer talento europeo. Okay. Entonces, buscaron un poquito, bueno, estaban mucho tiempo con lo de, también iban a construir el parque. Era, o sea, el estudio y luego, aunque no tenían nada que ver las dos cosas, que querían también al mismo tiempo desarrollar el parque. Disneyland en Europa. Entonces dijeron, puede ser Madrid. Luego se pusieron a ver el mapa y resulta que París, que era como el punto más central de toda Europa, ¿no? Y de alguna forma sí. Ajá, entonces finalmente quedó en París, entonces ahí también hicieron Disneyland y ahí en París ya había un estudio. Había un estudio de los hermanos Brizzi, que ellos hacían Disney Television. Bueno, ellos tenían un estudio que era Brizzi Films, donde habían hecho
varios proyectos y series y luego empezaron a trabajar para Disney y hicieron algunos direct to video como Donald Duck and the Lost Lamp, unas de esas películas que no están destinados a cine, ¿no? Y algunas series también trabajaron en Duck Wings y cosas así. Y como el trabajo era muy bueno y tenía muy buenos animadores, Disney luego les llamó la atención y dijeron que ¿por qué no agarramos ese estudio y lo convertimos en feature animation? Y a partir de esa infraestructura vamos a contratar más gentes, ¿no? Y así fue. Así fue justo cuando hubo ese cambio en 94. A mí me contrataron finales del año 94. Llegué al estudio para un cortometraje que resulta que es el más caro corto de Disney, de la historia, que era un corto con Mickey, que se llama Mickey Runaway Brain. Ajá. Era un corto, era como una parodia de Frankenstein y una cruza entre Frankenstein y el exorcista, sí, ¿no? Sí. Con Mickey y con este personaje, no sé cómo se llama en español, que nada más sale en los cómics, que es como un malo, sí, un gordo, gordo, ¿no? Ajá. Grande, sí. Tampoco me acuerdo cómo se llama, pero sí sé quién es. Ajá, y ellos como intercambian los cerebros, entonces de repente el Mickey es el malo, ¿no? Y el otro es el buenito. bueno. Y estaba bastante interesante y me tocó trabajar en este proyecto y eso fue como me contrataron para este proyecto. No sé si te cuento más. Cuéntame de eso. Sí, un poquito más, porque eso sí fue como el turning point, ¿no? Digamos, justo por eso quiero los detalles, porque ya estabas ahí, ya te habías enterado, te contratan para hacer qué dentro de lo que pasa, lo más curioso fue que también el proceso, cómo te contratan, ¿no? O sea, porque no fue como así de fácil, ¿no? O sea, primero me entero que hay un estudio, ¿no? Que buscan, que había un puesto. O sea, ya era un estudio y ya tenían todo su equipo. O sea, no estaban como empezando de ceros. Pero buscaban una persona más para hacer layout, ¿no? En el equipo que layout, que son como se encarga un poco de la puesta en escena, de los fondos, del movimiento de cámara. Buscaban una persona, y justo es lo que había hecho en Hungría, y eso es como donde mi mentor vio un poco un potencial, ¿no? Sí. Entonces ya había estudiado, había hecho otras cosas, también animación. Apliqué ahí y entré en el proceso de selección, que eran varias etapas, ¿no? O sea, primero mandé mi currículum, ¿no? mi portafolio, luego me invitaron, fui a París, al estudio. Otra vez me lancé. O sea, eso sí les recomiendo mucho a todos, ¿eh? O sea, no se quedan en su casa, ¿no? Siempre es mejor el contacto directo, ¿no? Sí, salgan. Salgan a conocer. Si les dicen, oye, tu entrevista es en Madrid, pues bueno, hay que ahorrar y lanzarse a Madrid. Sí, pues inviertes un poco, ¿no? Claro. En tu futuro. Claro. Entonces yo conocí ahí el jefe del departamento de reclutamiento. Él me presentó un poco el equipo y conocí al jefe de layout y ahí me dijo que pues ¿por qué no haces una prueba? Nos gustó tu portafolio, pero bueno, queremos ver un poco más, queremos ver si puedes dibujar como estilo Disney. Entonces me quedé ahí y hice la prueba ahí de una vez ya. ¿Y te quedaste? Me quedé ahí unas noches en un hotel ahí en París, hice la prueba y luego me regresé. Entonces ya pasaron semanas de suspenso, ¿no? Así comiéndome las uñas. No, o sea, tú sí querías trabajar ahí. Yo quería, no, era mi sueño. No, bueno, esto ya había cambiado. Antes yo nunca había pensado que podía trabajar en animación. Claro. Animación me gustaba, sí. Me gustaban las películas de Disney, me gustaba el libro de la selva, me impactó cuando lo vi de niño, de chavo, dije, está increíble. Yo nunca pensé que era una profesión. O sea, nunca me imaginé que era gente que les pagaban para hacer eso. Para mí eran como unos magos, ¿no? Entonces, pero ya vi como si es una profesión, si puedes trabajar en eso y nunca había como planeado, ¿no? Como te dije al principio, no fue lineal, no había planeado trabajar para Disney, para nada. Se dio, ¿no? Se dio, sí, entonces dije, pues, y todo el mundo me decía en ese entonces, ay, no, ¿cómo crees? No estás listo. No, espérate, trabaja unos no sé cuántos años, X años más y luego cuando ya tienes un buen portafolio, vas, ¿no? Pero así todo el mundo me decía eso. Y yo, no. De una vez. ¿Qué me voy a esperar? El no ya lo tengo, ¿no? Claro, entonces, no ya está. no tengo nada que perder, ¿no? Entonces, entonces yo pues intenté y sí pegó, ¿no? O sea, ya después de muchas semanas de
de suspenso. Me acuerdo muy bien qué día fue. A ver. Porque ese día... Este es un regalo para tus biógrafos. Claro, no, porque sí, luego pasan cosas que son como momentos importantes en tu vida, si te acuerdas muy bien. Y eso fue el día que fui a ver El Rey León. Justo ese día te avisaron. O sea, fui a ver El Rey León en la tarde o en la noche. Y, En Colonia. En Colonia, sí. Todavía estando en Alemania. Y yo tenía tenía un fax. Un fax. Y esa era como... Explícale a la gente lo que es el fax. ¿Qué es un fax? Sí, un fax, sí, un facsímilo, ¿no? O sea, mandabas... Era una máquina muy rara en la cual uno ponía una hoja de papel en un lado del planeta y esa hoja de papel salía reproducida en otro lado del planeta donde uno marcaba por teléfono. Una cosa extrañísima, pero muy útil. Y más barato que el teléfono. Más barato que Porque el teléfono. Porque era carísimo el teléfono. Llamar a cualquier lado por teléfono era muy caro en ese entonces todavía. Entonces teníamos un fax no tenemos mucho dinero. O sea, con mi esposa vivimos en nuestro departamentito chiquito, pero tenemos un fax y todo el mundo decía, y en ese entonces fax nada más era como para empresas, ¿no? Sí. Pero sí teníamos un fax con teléfono y con contestadora con cassette, ¿no? Entonces fui a ver El Rey León en el cine, me encantó, dije que wow, ¿no? O sea, realmente qué peliculón, sí, ¿no? Sí. Regreso a mi casa y había un fax. Salió este fax ahí y dije, híjole, ¿no? Seguramente me van a... ¿Lo leo o no lo leo? No, me dijeron que no, seguramente me van a decir que sí, que muy bueno, muchas gracias y luego... Trabaja más, sí, estudia más. No, y me dicen que sí, que si ya me puedo ir la semana que entra, haz de cuenta así, sí ya puedo empezar. Y dijiste que sí, por supuesto. No, pues claro, no sé, ni lo pensé 2 veces, ¿no? O sea, antes que cambien de opinión, ¿no? Claro, antes de que llegue el otro fax, sí, yo voy a decir que sí. Entonces, pero lo que me propusieron era nada más trabajar en ese cortito. Y me dieron un contrato de 3 meses. Claro. Pero para mí era lo máximo. O sea, este contrato, o sea, los 3 meses era, aunque nunca más volviera a trabajar en París en mi vida. Así que, qué padre, increíble, ¿no? Todo lo que voy a poder aprender. Y bueno, para no hacer la historia larga, de estos 3 meses se convirtieron en casi 10 años. Wow, ¿todos en París? Entre París y Los Ángeles. Lo que pasa es que en París nada más hacíamos como una pequeña parte de la producción. Éramos un estudio pequeño, éramos en los mejores tiempos 150 personas. La mayoría eran artistas y algunas gentes como de producción y... Administración. Sí, pero no muchos. La mayoría, la verdad, eran artistas. Entonces, parece ser mucho, igual para estándares de México, pero nosotros podemos hacer cuenta que el 10% de la película. Porque en el estudio de Burbank había como 1,000 personas. 10 veces más. Ajá. Entonces, empezamos a hacer pequeñas cosas, ¿no? Nuestra primera aportación fue el Jorobado de Notre Dame. Después de este corto, hicimos 10 minutos del prólogo del Jorobado de Notre Dame, que se hicieron completamente en París. O sea, desde el storyboard, animación, fondos y color, todo completo. Y luego nos dieron 2 secuencias más de la película. Y fuimos creciendo, ¿no? Luego ya en Tarzán hicimos creo que el 20 minutos. Ya era bastante, ¿no? Claro. Y la animación principal del personaje de Tarzán, porque se vino el animador, el supervisor Glenn Keane, que es una leyenda de animación, que se vino a vivir a París con su familia, entonces supervisó el equipo ahí mismo. en París. Entonces siempre había como este lazo, y tenemos videoconferencias por un sistema que se llama CLI, que era antes de Skype. Mucho antes. Entonces era state of the art, ¿no? Hace cuenta, unas pantallas y unas cámaras y una línea segura por óptica fibra que pasaba abajo del mar, para que no lo puedan piratear. Y tenemos nuestras conferencias normalmente a las 6 de la tarde, que eran las 9 de la mañana en Los Ángeles. Había 9 horas de diferencias. Y luego, antes de cada producción, nos mandaban un tiempo a Los Ángeles, unos 3 meses para lo que se llaman ramp up, como en la preproducción. Trabajar con el equipo allá, con los directores, con los supervisores de layout, de director de arte, para empaparnos de todo
por ejemplo, para el Hércules, de toda el arte griega, toda la cultura. Tuvimos también clases de historia. Que es justo, creo que lo que hace, bueno, Disney hace muy bien muchas cosas, pero ese tipo de cosas en particular las hacen muy bien. Entonces, ahorita te voy preguntando detalles de eso. Déjame hacer la segunda pausa del programa y venimos con la experiencia de trabajar en Disney, ¿no? Que me imagino debe ser muy distinto a trabajar en Budapest. Puentes. Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para par, progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, tejer paraísos, pausar. Puentes propone probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea paz. Proyecta puentes. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes.mm. Puentes. Muy bien, estamos de regreso. Marek, ya estás en Disney, ya vas y vienes de París a Los Ángeles y te toca experimentar todos estos procesos de trabajo que para mucha gente no tienen que ver con la animación, pero que creo que son indispensables, como lo que nos decías, los cursos de cultura griega, ¿no? Empaparse, el hecho de que los storyboards y mucho del trabajo y el prólogo de El Jorobado se hiciera en París, tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Tú podías salir en ese momento y ver la Catedral de Notre Dame y regresar después al estudio y decir, a ver, creo que lo estamos haciendo mal o creo que lo estamos haciendo bien. Eso Disney le ha dado lo ha metido en el proceso de animación como muy pocas empresas. ¿Cuál es tu propia experiencia al respecto? No, pues Eric, fue increíble. Primero, bueno, se juntaron se alinearon todas las estrellas para mí en este momento. Tú eres un afortunado, Marek. Se te han alineado toda la vida. Sí, pues no siempre, pero a veces, soy muy agradecido cuando sucede. No, porque este momento no. Hacer de cuenta que entré a Disney, pude vivir en París, que era otro sueño para mí, que también siempre la cultura francófona siempre me ha atraído, y desde antes que iba mucho a Francia de vacaciones, para las vendimias, y me gusta el idioma, la cultura, entonces, y París siempre me ha llamado la atención, pero nunca supe realmente cómo vivir. Me hubiera gustado vivir en París, pero no sabía cómo. Entonces, se juntó esto, trabaja para Disney, está en París, ¿no? Estuvo increíble. Y luego el primer proyecto que me toca fue El Jorobado de Notre Dame, que pasa en París, y todavía existe hay partes de este París que describió Victor Hugo en su libro, todavía existen, ¿no? En el Ile Saint-Louis hay la parte medieval, ¿no? Y el mismo Notre Dame, que empezaron a construirla en esos tiempos. De hecho, es un personaje, ¿no? En la novela. Entonces nos abrieron, por suerte, las partes de la catedral, como el campanario, que normalmente no hay acceso para el público, siendo para nosotros, para el estudio, para visitar, para bocetear, y fuimos a varios lugares también, ciudades medievales como Senlis, como Chartres. Y entonces fue también un aprendizaje cultural, claro, para mí. Y sí, toda la referencia estaba ahí, ¿no? Si necesitaba cualquier referencia de una casa medieval, cómo se ve la piedra, cómo se ve la viga. El metro y llegar, sí, ¿no? Llegar ahí, hacer el boceto y ya lo tenías, ¿no? Entonces, sí estuvo increíble. O sea, también es una manera de trabajar, algo que aprendí pues la verdad fue la mejor escuela, ¿no? Hasta puede gustar o no gustar la película de Disney, la escuela de Disney yo creo que vale más que cualquier escuela, ¿no? Porque estás
en el mero mole, ¿no? Como dicen, ¿no? Es el meca de la animación y ellos tienen pues más de 50 años de know-how, de saber cómo se hacen las cosas y se siente, ¿no? En la manera como ellos aprendes una manera de profesionalismo que después me ha servido mucho incluso para proyectos más independientes. La manera como haces las cosas bien y te vas siempre como a la fuente, ¿no? Como los griegos decían, si quieres entender algo, tienes que ir a la raíz, ¿no? Y así siempre lo hemos hecho, ¿no? Entonces puede parecer pérdida de tiempo de tener clases de historia de París medieval, ¿no? Cómo vivía la gente, pero finalmente no, porque te ayuda para entender una época y poder recrearlo, porque es lo que nosotros hacemos es recrearlo a nuestra manera, no estamos copiando algo, sino estamos creando un mundo que no existe, creíble, ¿no? A partir de algo, no a partir de nada, ¿no? ¿Y cuánto tiempo trabajas en Disney? Porque la gente debe saber que de ahí, además de... ¿Cuántos países has vivido, Marek? Híjole, sí, que yo soy un gitano de animación, como me dijo un amigo, ¿no? Un gitano de la animación. Pues sí, por necesidad también, pero luego también es padre, ¿no? Yo no te veo triste, ¿eh? Te veo muy contento. Pues la verdad es padre de viajar y te hace crecer, te hace como ser humano y vas a aprender y aprendes humildad y tolerancia y todo el mundo debería por lo menos viajar un poquito, ¿no? Sí. Y no, me ha servido. O sea, depende de lo que uno busca. Luego hay gente que dice, no, pues qué flojera, uy, que te fuiste para allá, y uy, no, que yo mejor me espero aquí. Yo me ¿no? quedo aquí, pero Sí. ¿como en cuántos países has vivido? Sin contar Alemania, que ahí es natural. Pues en muchos países europeos, ¿no? Digamos, pues en Bélgica, en Luxemburgo, cuando estuve, antes de entrar a Disney, ¿no? Luego en Francia, estudié en Irlanda, viví un tiempo en Londres cuando estudié cine, años después. Sí. Y bueno, en México, Que es la siguiente parte que quiero que nos cuentes. ¿Cómo llegas a trabajar con gente tan importante como Carlos Carrera, que necesito ahí todos los detalles posibles, o hacer películas de ciencia ficción mexicana? Que no todo mundo le entra a eso, ¿eh? No, bueno, sí. Bueno, hay que decir que México siempre es un país muy querido, porque, bueno, mi esposa es mexicana. Sí. Y siempre... Un saludo a ella. Un saludo a ella. Seguro va a escuchar Hola. este programa, ¿no? Sí, Hola, seguro. Mari. Hola, María, que tú la conoces muy bien. Sí, sí. Que hace una gran labor para el cine mexicano. por Enorme, cierto. enorme. Ya, de hecho, la entrevistamos para estos programas. En el pasado Festival de Cine de Morelia platicamos con ella largo y tendido de todo lo que hace por el cine mexicano del otro lado del océano. Entonces, ahí como tengo un vínculo con México desde siempre, pero no era profesional, no era más como, le tenía mucho afecto, mucho cariño al país y luego estos lazos como profesionales se han dado muchos años después, empezando con lo de Carlos Carrera, ¿no? Sí. O sea, yo creo que fue en 2007, si me acuerdo bien, que me invitaron a un festival que ya no existe, que era un muy buen festival de cine, que se llama el FICO, Sí, el Festival de la Ciudad de México. Cine. el antiguo Festival de El antiguo. Sí, ahora hay otro. Ahora otro, exacto. Entonces me invitó Paula Astorga en ese entonces para dar una plática, un poco lo que estamos haciendo ahora, que Sí. platicar un poco, hablar de mi carrera, pero era más como mostrar ejemplos, ¿no? ¿Una casi masterclass o una masterclass? Sí, era una masterclass. Era una ¿no? masterclass dentro del festival. Y al final, al salir de esta masterclass, de repente había como un grupo de personas que me interceptaron. Pablo Baxt, el productor de Sí. Danieliana. Entonces me presentaron varias personas, el guionista del proyecto. Carlos Carrera no estaba no estaba ahí, lo conocí después. Y me dijo que le había gustado mucho la plática y quería como hablar conmigo de un proyecto. Y dije, pues va, muy bien. Entonces nos sentamos a tomar un café, creo que en Antara, en Polanco, Ok, sí, en el Cinépolis, ¿no? Y me empezó a platicar que es que tenemos un proyecto, ¿no? Un proyecto de animación, se trata de tal, se llama así, se llama Ana, y el director es Carlos Carrera, y ella conocía.
Claro. Así como siempre me ha gustado el cine, como también sabía lo que estaba haciendo en México y sí conocía muy bien el trabajo de Carlos Carrera. De hecho, lo admiro mucho como cineasta. Y creo que también no sé si había visto su corto o no. ¿El del héroe? El héroe, o lo vi, justo cuando me platicaron, lo vi. Ya no me acuerdo. Pero lo tenías en el mapa. Sí, ¿no? lo tenía muy bien en el mapa. Dije, entonces, sí, claro, me interesa. ¿Cómo no me interesa? Claro. Entonces, ahí como entramos a pláticas y luego todavía pasó bastante tiempo, ¿no? Hasta que ya se empezó a concretar, ¿no? O sea, era un proyecto, como hay muchos proyectos, Sí, ¿no? sí, sí. Y en general siempre yo digo que sí, a todo, ¿no? Pues, si me gusta, ¿no? Claro, si algo si- no me si te gusta, interesa, si me interesa, sí. hay gente interesante que trabaja, no, dije, no, pues que va a ser muy interesante, ¿no? Porque esto además era animación 3D. Era 3D, fíjate Bueno, que es 3D. Es 3D, cuando me platicaron el proyecto todavía no había trabajado en 3D, porque yo vengo, digamos, de la vieja Guardia, escuela, sí, de la vieja escuela. de dibujo, o sea, lápiz sobre papel, ¿no? Del glorioso 2D, como hay que llamarle Sí, ahora. de Porque los- ahora que todo es 3D, no lo digo por esta película, no lo digo por nada, lo digo porque ahora todas las películas son 3D, ¿no? Batman y... Ahora el glorioso es el 2D. Entonces, ¿hacías películas en glorioso 2D? Sí, y en los años, me tocaron en los años 90, la época de oro de Disney, ¿no? Sí. De sus películas de animación 2D, Sí. antes que cambió todo y Pixar como se convirtió en el líder. Entonces me llamó la atención por muchas cosas, ¿no? Me ofrecieron la dirección de arte, era una oportunidad de trabajar con Carlos Carrera, era una película en 3D, entonces... Pero todavía no se iba a hacer el proyecto. Entonces yo me regresé a Europa y en eso me invitaron a trabajar con Universal Illumination en El Villano Favorito. Ajá. Era un nuevo estudio, o sea, era una nueva... un nuevo proyecto en Europa, ¿no? O sea, un gran productor americano que se vino a Europa para hacer una película americana, pero en Europa. Sí. Entonces, justo cuando estaba por ahí, me invitaron a entrarle al proyecto y después se convirtió en un éxito también planetario. Bueno, ahora en una franquicia, ¿no? Y todavía no lo sabía en ese entonces, ¿no? Pero eso resulta ser mi primera película en 3D. La de Mi Villano Favorito. Mi villano favorito. Entonces, trabajando como diseñador. Todavía, curiosamente, nunca me he convertido en un técnico de la 3D. Ajá. Es decir, que trabajando con programas en 3D a 100%, ¿no? Siempre he podido como guardar esa parte de diseño, ¿no? Estaba yo trabajando en películas en 3D, pero diseñando o haciendo conceptos, color, para películas en 3D. Y bueno, me capacité también, hice un poco de 3D en Tarzán, todavía en Disney. O sea, fue mi primera capacitación con programas en 3D porque modelamos algunos fondos de Tarzán fueron en 3D. Que creo que de toda la plática que nos estás dando, creo que el gran mensaje que estás dejándole a la gente que nos escucha es justo no dejar de prepararse. O sea, creo que tú eres una persona que ha entendido muy bien que está bien haberse capacitado en animación, pero hay tantas ramas y el mundo ahora es tan grande, el mundo ahora es 10 veces más grande que hace 20 años. Siempre tienes que estar incorporando nueva información, nuevas maneras de trabajar, nuevas personas en tu círculo. Hay que estar capacitándose para la vida y en general, pero muy particularmente para tu actividad profesional. O sea, creo que no has dejado de estudiar nunca. No, nunca, uno nunca deja de aprender. Bueno, además te mantiene joven. Sí. Aprender nuevas cosas es padre. Luego por eso nos dicen vampiros, Marek, pero a mí me gusta. Sí, y además no puedes dejar, en lo que hacemos, no puedes dejar aprender porque el mundo va evolucionando tan rápido, ahora más que ahora, bueno, antes era suficiente de saber dibujar, bueno, te tardas, lo que gente no se imagina que te tardas toda la vida en aprender a dibujar, ¿no? Pero que ya lo sabes, no puedes desaprenderlo. Claro. Pero ahora, como depende mucho de los programas, los softwares, sí, de repente ya no deja, o sea, cambian un software por otro, entonces tienes que volver a aprender a usar eso, y si no te quedas fuera, ¿no? Y eso, o sea, cada rato está cambiando, evolucionando la industria, y es muy estresante hoy en día para la gente. Entonces, ¿cómo es un día normal en tu vida? ¿Estudias en la mañana, en la tarde lees
además del trabajo, por supuesto, ¿cuál sería un día normal para ti? Bueno, Ahora, depende mucho de qué estoy haciendo, porque si estoy metido en un proyecto, pues mi día estoy a 100% dedico a toda mi energía, toda mi creatividad a un proyecto. Si es un gran proyecto de animación, o sea, ahí dejas la vida, ¿no? Desde la mañana hasta en la noche, no puedes hacer varias cosas a la vez. Y haces por lo que te contratan, ¿no? Sí. O sea, normalmente a mí me contratan por diseño, ¿no? Entonces trabajas por secuencias y las secuencias tienen escenas y te toca como una escena y te puedes tardar varios días en eso, ¿no? Entonces trabajas como te enfoca en el detalle, ¿no? Pero si no estoy en un proyecto de un gran estudio, por ejemplo, ahorita estoy como entre proyectos, estoy desarrollando muchos proyectos. Ahorita estoy trabajando en varios, estoy desarrollando un cortometraje de animación. Entonces ya escribí el guión y ahorita estoy haciendo un storyboard y trabajando con un pequeño equipo. Pero ese es tu proyecto. Eso ya es mi proyecto. Ya. Y luego también soy socio en un estudio que se llama Brinca, en Valle de Bravo, en donde hacemos contenido para infantil, animación 2D, y estamos ahorita desarrollando una carpeta para un largometraje. Que tendrá su primicia en Cine Garage, me imagino. Ah, claro, sí, por supuesto. Todavía falta mucho, ¿no? Pero si nos van informando, sí, vamos dando la información nosotros. Claro, luego te cuento más, pero es un proyecto muy padre, que ya llevamos tiempo, ya va avanzado el guión, estamos trabajando, ya empezamos a generar algunos visuales, y ahora nos gustaría también participar en la cumbre de Ideatoon de Pixelat. Es un gran festival de animación, y ellos han hecho mucho para impulsar la industria de animación. Entonces ellos ahorita acaban de lanzar una convocatoria para largometrajes. Entonces queremos ahí participar también. Entonces ahorita estoy trabajando en eso. Entonces ahorita puedo hacer varias cosas que normalmente cuando estoy, digamos, con Disney o Universal, ahí o sea, sigues trabajando con ellos, entonces de repente te mandan cosas. Sí, de repente puede ser que me invitan a un proyecto, ¿no? Pero cuando estás con un proyecto grande, no te deja mucha energía, mucho tiempo para hacer otras cosas. Claro, ¿no? claro. La vez que nos encontramos ahora, porque tú vives en París, ¿verdad? Sí, es correcto. Ahora en París. La última vez que nos vimos antes de esta entrevista fue en la entrega del Ariel, hace una semana. Estábamos en el Auditorio Nacional, muy cerca de aquí de Puentes. Y a la hora de la premiación se subrayó que la categoría de largometraje animado, que había sido declarada desierta en los últimos años, finalmente tenía una terna, fueron solamente 3 películas, para escoger de ahí a la mejor película animada mexicana. ¿Qué posición tiene desde tu punto de vista, que has trabajado en varios lados, varios sitios, varios estudios, que tienes proyectos personales, que estás involucrado con un proyecto con Carlos Carrera de animación? ¿Cómo ves la animación mexicana desde tu propia visión? ¿Sí está funcionando? ¿Hay esperanza de que crezca todavía más? ¿Qué me podrías decir al respecto? Pues, yo creo que todavía no podemos hablar de una industria. O sea, todavía no hay... En cuestión de animación. En cuestión de animación. En el cine sí, y es un cine muy destacado, hasta fuera de México, reconocido. En animación yo siento que el gran problema de la animación en México son los presupuestos. Es decir, que el costo de una película de animación es mucho superior a una película de cine, sí. ¿no? Una película independiente, incluso los que van a Cannes, se pueden hacer por presupuestos por menos de $1 millón. Muchos se hacen por 400,000, y una película de animación no se puede. O sea, yo siempre he dicho que no se puede hacer low budget, low cost animación. No se puede. Y hoy menos, porque hoy los estándares están muy altos, y ves, ahorita casi todas las películas, como bien tú dijiste, son en 3D. 3D es aún más caro. Sí. Y 3D mal hecho no funciona. No funciona. Nada mal hecho funciona, ¿no? Pero en particular el 3D. En particular el 3D. Todavía el 2D sigue habiendo cine 2D, pues sobre todo en Francia, siguen haciendo películas muy bonitas. Acabo de ver una película preciosa que se llama The Red Turtle, la tortuga roja, que estuvo nominado en la segunda categoría más importante en Cannes. Y es una película de un presupuesto muy modesto, y es en 2D, es preciosa. Y eso todavía pasa.
Pero cuando es 3D, todo el mundo compara a Disney. Sí. A Disney, bueno, a Pixar. A Disney, a los dos hacen 3D. Entonces, no se puede. Entonces, el problema en México es que no hay presupuestos y los apoyos que existen son los mismos que las películas de acción viva. Sí. Entonces, no hay manera que quieran a un nivel internacional, ¿no? Porque, entonces, siento que la animación mexicana por el momento se queda encasillado en el mercado doméstico. Ujú. Eso siento que es... sí, es un problema Su porque estatus, claro. hoy en día pues queremos... el mundo está globalizado y queremos también entrar a otros mercados y la idea es de estar presentes fuera de México. Claro. Pero la única manera para que eso pueda suceder es que se amplíen los presupuestos, los apoyos para animación específicamente. Muy bien, pues ahí está el llamado de Marek, ahí está el llamado mío también de parte pues, personal y de Cine Garage. ¿Algo que quieras agregar, Marek? ¿Algo que quieras subrayar de la gran masterclass que nos has dado aquí para la posteridad? No, pues nunca dejan creer en sí mismo, ¿no? Y nunca hay que dejar el dedo del renglón. Y como dicen en inglés, practice makes perfect. Y así que... síganle y larga vida también a Cine Garage. Muchas gracias, Marek. Mil gracias por haberte tomado el tiempo de venir a platicar con nosotros, por platicar debajo de esta tormenta que está cayendo ahora en la Ciudad de México. Muchísima suerte. Nos veremos muy pronto, espero, seguramente en Morelia, pero quizá nos cruzaremos por ahí en el camino. Mientras, un saludo enorme a Brit Marie, un abrazo a ti, mil gracias por venir. Gracias, Eric, un abrazo. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me